Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que puedan escuchar esta presentación. Muchas gracias, perdón, por sacar el ratito para compartir conmigo este espacio. Mi nombre es Claire de Meservil López, soy psicóloga y estoy grabando este tema tan importante que tiene que ver con la depresión. Era mi deseo el poder acompañarles de forma presencial. Ya que eso no fue posible, pues me tomo este tiempo para compartirles algunas ideas, pensamientos, recomendaciones y con el deseo de que podamos continuar la conversación de manera presencial y grupal en otro momento. Voy a ayudarme con algunas láminas porque de esa manera puedo ordenar mis ideas y enfocarme para que recorramos juntos este tema. Me interesa enfocar el tema de la depresión cuando estamos recuperándonos de una situación severa de salud. Yo no sé si todas las personas que estaban interesadas en este espacio de salud mental, de reflexión conjunta, se están recuperando de una situación cardíaca. Sé que algunas de ustedes sí. Ténganme paciencia si ese no es el caso de ustedes y busquemos cómo aplican estas ideas que podemos compartir a diferentes procesos de recuperación en salud. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué tener charlas sobre este tipo de temas? Las cosas más que hacerlas por hacerlas siempre tienen un porqué, un qué nos motiva a estar haciendo esto y no otra cosa, a sacar nuestro tiempo, a discutir sobre ciertos temas en lugar de otros. Bueno, es importante porque la depresión es endémica en nuestro tiempo. ¿Eso qué significa? Que se está volviendo un problema común, pero no por común menos severo. La depresión tiene una afectación en la persona, pero también tiene una afectación en su círculo de afectos, tiene una afectación en su trabajo, en su comunidad, en la sociedad. Y entonces, ¿cómo la depresión podría llegar a afectar la salud personal, comunitaria, colectiva y también la salud física y del propio organismo? Nos puede ayudar a, al saber identificarla, buscar cómo prevenirla y atenderla en caso de que suceda. La prevención y la atención siempre son dos caras de la misma moneda. Uno previene porque sabe que ciertas situaciones son parte de la vida y uno las atiende también buscando cómo prevenir que no se repitan en el futuro o que no se extiendan entre nuestros seres queridos o aún en la misma persona. Hay un libro, un documento internacional, si se quiere, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Por sus siglas en inglés se le llama el DSM y ha tenido varias ediciones, de las cuales la vigente en este momento es la quinta edición. Entonces, cuando yo digo el DSM-5, me estoy refiriendo a ese manual diagnóstico que nos define qué son los trastornos mentales, cómo los podemos entender, cómo los podemos atender. Según el DSM-5, la depresión es cuando perdemos el interés o el placer en casi todas las actividades de la vida. Viene acompañada de otros síntomas que pueden causar malestar significativo, que deterioran cómo funcionamos en la sociedad, en nuestro trabajo, en nuestros afectos, en nuestra relación con nosotros mismos, con nosotras mismas. Algo muy importante, la depresión no es lo mismo que la tristeza. Sentir tristeza es normal y es necesario, al igual que el miedo, el enojo, la sorpresa, la alegría. Todos estos afectos son alertas que tiene nuestro organismo que nos ayudan a enfrentar la vida de una manera adaptativa, de una manera responsable y de una manera, valga la redundancia, humana. Es parte de la experiencia humana. Una persona que nunca siente enojo, por ejemplo, pues nunca se preocupa por la justicia, porque con un sano grado de indignación uno se mueve hacia una situación mejor. Una persona que no siente miedo se puede exponer a peligros porque no se cuida a través del afecto que es el miedo que te obliga a moverte, a escapar, a resolver algún tipo de amenaza.
Y la tristeza es un afecto también importante que nos confronta como un espejo acerca de ciertas situaciones en el trayecto de la vida que necesitamos resolver. Entonces la tristeza, aunque incómoda, a nadie le gusta estar triste, es sana, es normal, estar tristes está bien. La depresión no es solo estar tristes. Los afectos por naturaleza son temporales, son transitorios, nos mueven hacia ciertas reacciones y tarde o temprano llegan a un punto de equilibrio. Yo me siento muy triste, busco apoyo social, busco cambiar ciertas cosas, busco resolver la situación o poco a poco la voy superando y la tristeza con el pasar del tiempo se empieza a diluir entre los otros afectos y las otras actividades de la vida. Pero cuando la tristeza es intensa y persiste en el tiempo, puede llegar a tener una afectación que podría volverse crónica acerca de cómo pensamos, sentimos y actuamos. Y ahí hablamos de depresión. Si hablamos, por ejemplo, con la metáfora de una lesión, yo me puedo lesionar el brazo o me puedo lesionar una pierna y me duele. Y con el tiempo sana. Pero si esa contractura o esa lesión no se cuidan y más bien se agravan, se pueden volver crónicas. Algo así es el continuo entre la tristeza y ya llegar a una situación mal adaptativa, a una situación depresiva, donde vamos a encontrar algunos síntomas que son comunes. Ahora bien, todas las personas son diferentes y la manera en la que enfrentamos ciertos trastornos en nuestra salud mental, pues van a tener que ver también con nuestra historia de vida, con nuestra cultura, con nuestro entorno. Entonces hay síntomas comunes a la depresión, pero que no necesariamente aplican igual para todas las personas. Algunas personas cuando están deprimidas lloran mucho. Otras personas cuando están deprimidas no lloran, se ponen muy calladas. Hay personas que cuando están deprimidas pasan acostadas todo el tiempo, el cuerpo como que sienten que se les apaga y lo único que quieren es estar acostadas todo el día, acostados todo el día o duermen demasiado. Y hay otras personas que más bien lo que pasa es que se les quita el sueño y usted se despierta por el ruido en la madrugada y se encuentra que es la persona caminando por la casa o haciendo cosas porque no puede dormir y es una señal de que está deprimida porque no logra conciliar el sueño. Hay una afectación en su cuerpo y en su mente. Hay una pérdida de interés en las actividades que normalmente disfruta. Si pensamos en identificar la depresión, por ejemplo, en nuestros niños, niñas y adolescentes como papás, tíos, como cuidadores, como docentes, una de las cosas que necesitamos prestar mucha atención es si había una actividad que el chico o la chica disfrutaba muchísimo y de pronto no es solo que cambió de interés, sino que perdió todo el interés. Y ese tipo de cambios bruscos, significativos, es importante que les prestemos atención. Otro síntoma común de la depresión es que los pensamientos negativos se vuelven muy poderosos. Es natural experimentar cierto pesimismo. Eduardo Galeano era uno que decía que el optimismo nunca es constante, que uno lo pierde a diferentes horas del día y luego lo recupera. Pero ese pensamiento negativo constante de que todo va mal, de que todo va a seguir mal, de que no hay salida, de que no hay solución, por lo general ese tipo de pensamientos son una indicación de la depresión. Y una cosa que es muy importante saber, la depresión es muy mentirosa. Nos dice cosas que suenan muy verdaderas en la cabeza, pero en realidad está distorsionando la realidad porque anímicamente no estamos bien. Entonces hay que tenerle mucho cuidado con esas ideas y esos pensamientos negativos que se vuelven tan poderosos. ¿Por qué es común la depresión en situaciones en las que estamos en un proceso de enfermedad o en un proceso de recuperación? Porque recibir un diagnóstico siempre es una crisis, nos vuelca la vida.
nos pone patas arriba. Es como cuando uno va al mar y la ola a uno lo revuelca. Y no sé si les ha pasado que a uno la ola le revuelca y ya uno no sabe dónde es arriba y dónde es abajo. Cuando uno se dio cuenta le pasaron los piecillos por encima de la cabeza y es un impacto que no se esperaba. Y ese tipo de golpes emocionales generan crisis. La crisis con el tiempo se resuelve, se equilibra, pero a veces cuesta mucho recuperarse. A veces un diagnóstico médico nos recuerda que hay muchas cosas que no podemos controlar y eso nos hace sentir en una posición de indefensión, de que como no puedo controlar esto que pasó, entonces no puedo controlar nada. No es cierto que no podemos controlar nada. Hay cosas que sí podemos llevar adelante. Pero en esa crisis, en ese impacto, uno se hace esta idea de que perdí todo el control. Además, que los cambios en la vida diaria generan frustración y miedo y pequeños duelos. Si yo estaba acostumbrada a hacer cierto tipo de rutina o a manejar ciertas cosas de una forma autónoma y ahora requiero de cierto tipo de ayudas, de cuidados o de cambiar hábitos que a mí me gustaban. Por ejemplo, si a mí me gustaba hacer cierto tipo de actividades por mi cuenta y ahora necesito hacerlas con acompañamiento, eso genera una serie de pequeños duelos, de pequeñas pérdidas que nos van acumulando frustraciones y cargas. Y el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Entonces, esto que experimentamos a nivel emocional, a nivel social, pues en la parte del cuerpo también nos baja las defensas, nos provoca más fatiga y cansancio, y son cosas que necesitamos ver cómo las vamos resolviendo. Mi gato decidió pasar a saludar. Entonces es natural que en este tipo de crisis vitales, en este tipo de crisis que ocurre en el trayecto de la vida, experimentemos frustración, enojo, tristeza. Y no es poco común que entonces esa tristeza se vuelva profunda, se sostenga en el tiempo y nos ponga en riesgo de de un trastorno depresivo. Hay un riesgo de caer entonces en un círculo vicioso, porque como estoy en una situación de salud que debo cuidar, esta situación de salud me genera estrés, el estrés me genera temor, el temor me deprime y como me deprimo, si recuerdan los síntomas comunes, hay un cambio de hábitos, pierdo el placer de hacer las cosas que normalmente me gustaba hacer, no duermo bien o más bien paso acostada todo el tiempo. Y como este tipo de situaciones me roban energía para cuidarme, me cuido menos. Y como me cuido menos, hay un mayor riesgo de que mi salud se vea en peligro. Hay conductas alimentarias que pueden cambiar con la depresión también. Por ejemplo, no comer del todo o más bien comer demasiado porque me ayuda a sobrellevar la ansiedad y la angustia. Pero todo esto puede tener una afectación en mi cuerpo. Dormir demasiado también, el sedentarismo en el cuerpo nos provoca problemas y no dormir también nos provoca una serie de problemas. Entonces hay que tener cuidado de que si estamos en una situación donde podríamos caer en depresión, más bien lo que vamos es entrar en un círculo vicioso donde nuestra salud no va a mejorar, como mi salud no mejora, me deprimo más, como me deprimo más, menos me cuido y como menos me cuido, mi salud más se deteriora. Otro posible círculo vicioso que ocurre con la depresión es que como me estoy sintiendo tremendamente mal, me aíslo. Entonces me separo de las redes de apoyo, de personas que me pueden escuchar, apoyar, orientar, porque me siento mal. Como me siento mal, no quiero hablar con nadie. Pero como no hablo con nadie y me aparto, me siento más sola y más aislada. Y como me siento más sola y más aislada, eso me hunde más en la depresión y menos recibo apoyo solidario de personas que puedan acompañarme y darme soporte y se convierte en otro círculo vicioso. La depresión es un trastorno que aísla y que nos empuja a lo solitario.
Hubo una investigación que salió en el año 2023 en Estados Unidos acerca de la epidemia de la soledad y del aislamiento y de cómo las personas que subjetivamente, desde sus pensamientos y emociones, se sentían solas u objetivamente estaban aisladas, es decir, que realmente no tenían recursos de apoyo, gente a la cual llamar, tenían un riesgo mucho más alto de mortalidad temprana. Tanto era así que según uno de los estudios en los que se basa esta investigación, una investigación del año 2017, tener altos índices de soledad y de aislamiento generan mayores probabilidades de depresión y un impacto de mortalidad temprana aún mayor que fumar 17 cigarrillos diarios. Entonces, háganle números de cómo el apoyo social es tan importante para nuestra salud y bienestar, pero cuando estamos en riesgo de estar deprimidas o de estar deprimidos, podemos apartarnos de ese apoyo social. Y eso es algo a lo que tenemos que resistirnos y que tenemos que trabajar con mucha responsabilidad y cuidado. Entonces, ¿cuáles son algunas señales de alerta? En el momento que yo digo, ya no me voy a bañar, me cuesta mucho levantarme de la cama, no como, o más bien me como de todo lo que tenga cerca, dejo de dormir. En el momento que empiezo a descuidarme, que me está costando mucho cuidarme, no tengo ganas de hacer nada y estoy aislada e irritable, cuando pienso que nada mejorará, eso no quiere decir que entonces a punta de fuerza de voluntad, porque yo soy muy fuerte, me voy a quitar la depresión. No, eso significa, ok, ya no estoy pudiendo sola, este es el momento de pedir ayuda. Nadie puede solo, nadie puede sola. Las señales de alerta no son señales de fuerza de voluntad, son señales de pedir apoyos. Y les puse aquí en la lámina una imagen de un túnel. Estos pensamientos negativos, hay un psicólogo llamado Albert Ellis que en los años 70 se escribió lo que él le llamaba distorsiones cognitivas. Él hablaba acerca de cómo en este tipo de situaciones nuestros pensamientos se distorsionan. Hagan de cuenta y caso como esos espejos que están maleados, entonces dan un reflejo que está distorsionado, las cosas no se ven como realmente son, se ven afectadas, alteradas. Una de las distorsiones cognitivas de las que hablaba Albert Ellis es que durante la depresión experimentamos algo que se llama visión de túnel. Es decir, en lugar de ver el panorama amplio e iluminado, vemos todo oscuro, todo oscuro, oscuro, oscuro y cerrado, cerrado, cerrado. Y cuando estamos atravesando una situación depresiva, la vida se ve un poco así, oscura, oscura, oscura y cerrada, cerrada, cerrada. Y cuando pedimos ayuda, cuando pedimos apoyo, eso nos puede ayudar a identificar que lo que nuestra mente nos está diciendo está distorsionado. No quiere decir minimizar la frustración o el dolor o la gravedad de la situación. Las situaciones son difíciles y de pronto son graves, pero sí tenemos apoyos y sí tenemos la capacidad de enfrentarlas y sí tenemos un panorama más amplio y más luminoso del que nuestra mente en ese momento nos está mostrando, porque nuestra cabeza está distorsionada. Y esa es la parte donde el trabajo para cuidarnos tiene que ver con creerle a la gente que nos quiere y a la gente que nos respeta y no únicamente a la cabeza. Y ojo, esa combinación es importante, la gente que nos quiere y la gente que nos respeta. Si yo le pregunto únicamente a la gente que me respeta pero que no me quieren, me pueden dar información muy valiosa, pero falta esa parte afectiva. Pero si yo le pregunto a la gente que me quiere mucho, pero no me respeta tanto, tal vez me van a decir solo lo que yo quiero oír. Bueno, tenemos que buscar quiénes son personas que se preocupan por nosotros, que nos quieren, pero que también nos respetan suficiente para decirnos la verdad. Y con ese criterio ampliar ese túnel y tratar de ver las situaciones por lo que son y no por lo que creemos que son en ese momento, que nos pueda ayudar a ir saliendo adelante poco a poco. Cosas que es importante que hagamos. Hablemos con alguien de confianza. Comentémosle a las personas que nos cuidan en nuestros procesos de salud. La salud integral
Incluye que las personas que han tomado cuidado de nosotros sepan que este camino no está siendo fácil y por tanto nos ofrezcan un acompañamiento lo más completo posible. Es importante buscar apoyo psicológico también, porque ahí hay un conocimiento especializado que no solo nos acompaña desde el cariño y desde el respeto, sino también desde la ciencia y el conocimiento que nos permita ir enfrentando estas situaciones de la manera más estratégica y más efectiva posible. Pedir ayuda siempre es valiente. A veces creemos en la sociedad que lo valiente es poderlo todo y hacer todo solos, hacer todo solas, pero la realidad de lo humano es que nos necesitamos los unos a los otros. Ninguno, ninguna de nosotros salió del vientre de su mamá pudiendo hacer todo. Todos tuvimos que ser cuidados cuando éramos pequeños y pequeñas. Y todos y todas necesitamos ayudarnos unos a otros. Y cuando yo me permito ser ayudada, también eso me da esa valentía y esa ternura de ayudar a otros cuando sea el momento y cuando necesiten de mí. Algunas estrategias que pueden ayudar, no solucionan, no son curas mágicas, pero pueden contribuir de una manera importante. La actividad física y ojalá al aire libre, este tipo de cosas nos pueden ayudar, oxigenan el cerebro, despejan la mente, nos permiten también despejar las emociones, no solo la mente. Tomar respiraciones profundas, eso nos puede ayudar porque respirar hondo y despacio varias veces activa el sistema parasimpático, es decir, nos baja de esa alerta de estrés constante para activar esa parte de nuestro sistema que funciona más desde la relajación. La meditación está comprobada que es un buen complemento para enfrentar la ansiedad y para enfrentar la depresión. Entonces, si buscan recursos o materiales acerca de cómo hacer meditaciones pequeñas, eso puede contribuir bastante con su bienestar. Hacer cosas que disfrutemos, aunque sintamos que no tenemos ganas, pero ir igual, probar igual y hacer algo que disfrutemos, conectarnos con otras personas, como ya mencioné anteriormente, y sobre todo tratarnos con bondad. Christine Neff hizo una investigación acerca de cómo funcionan diferentes partes del cerebro cuando atravesamos momentos difíciles. Y una de las cosas que encontró es que si la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, es crítica, destructiva, excesivamente rígida, los centros del cerebro que manejan la solución de problemas se apagan. La parte de nuestro cerebro que se encarga de resolver problemas, del pensamiento creativo, del pensamiento que inventa, que innova, que genera, esas partes funcionan en los entornos afectivamente seguros. Ahí se abren, ahí florecen. Y el entorno afectivamente seguro, el entorno emocionalmente seguro empieza por cómo yo me hablo a mí misma, por cómo yo me hablo a mí mismo. Y de pronto, en lugar de decirnos, es que ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo soy tan débil? ¿Por qué no puedo enfrentar esto? De pronto podría eso intercambiarlo por un hablarme de manera más bondadosa y decir, estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy enfrentando algo difícil y yo merezco ser amada, acompañada, apoyada y voy a salir adelante y tratarnos con bondad. A veces no sabemos cómo empezar, pero hay que empezar poco a poco, como le hablaríamos a un amigo, a una amiga, a quien queremos muchísimo. Así hay que hablarse uno también. Algunos mitos comunes, ya para ir terminando, que uno tiene que ser fuerte siempre, nadie es fuerte siempre. El mismo corazón bombea y se relaja, bombea y se relaja. Nosotros también no podemos ser fuertes siempre. Hacemos trabajo, pero también necesitamos descansar. ¿Es normal sentirse siempre mal? No, no es normal sentirse siempre mal. Nuestra naturaleza como personas es encontrar el gozo, el asombro, la conexión, el apoyo, la ternura. Esa es la normalidad en lo humano. A veces pensamos que estar siempre estresados, siempre abrumados, siempre frustrados es la vida normal.
No, la vida es más que eso, es más amplia que eso, pero esos tesoros que tiene la vida a menudo los encontramos desde los afectos y desde los apoyos. La salud emocional se tiene que cuidar, así como cuidamos el cuerpo, así como cuidamos el corazón, también necesitamos cuidar nuestra parte psicológica que está profundamente ligada a nuestro cuerpo. Finalmente, la salud emocional importa, hablar es parte del tratamiento, conversar genera toda una serie de reacciones a nivel interno en el cuerpo, a nivel externo en lo social y en lo afectivo, que nos ofrece grandes beneficios y requiere de paciencia. Requiere de paciencia, son procesos, hay que ir un paso a la vez, un día a la vez, pero con el pasar del tiempo uno vuelve a ver hacia atrás y mira todo el camino que ha recorrido. Desde el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, que esas son esas letras que ven ahí, CPPCR, hay una línea de ayuda que es la línea Aquí estoy, que es una línea gratuita, es el 800 AQ estoy, porque es la línea Aquí estoy o el 800-2737-869. Entonces, si necesitan hablar con alguien, pues pueden utilizar este recurso. También al inicio de la presentación ahí está mi correo electrónico. Y bueno, ya para ir terminando, quería ofrecerles mis deseos de bienestar, de alegría, de conexión y de que ojalá estas conversaciones nos permitan sembrar una semillita de vida y de cuidado propio y de cuidado compartido. Que estén muy bien.